Necesitamos limpiar el celular, ¿cómo hacemos para borrar los mensajes? No me supo responder, y eso que es experto el tipo. Vos perdés el celular, yo qué sé, en diciembre, enero se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Todo paso a paso. Yo lo que puedo decir es que a mí nadie me desmintió, y que yo todo lo que declaré en fiscalía lo puedo probar. Y el que calla otorga. Suscríbete a Maximizar la Política. Una de las principales promesas de campaña de la calle Pou, realizada a los gritos, fue no aumentar o incluso bajar los impuestos, las tarifas y los combustibles. ¿Se acuerdan, no? Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca para meterle la mano. ¡Se terminó! Nosotros asumimos ante la opinión pública que no va a haber suba de impuestos. Y por eso hemos elegido bajar las tarifas de los combustibles y de la luz eléctrica. La respuesta para mejorar el déficit fiscal no puede ser la suba de las tarifas públicas. Nosotros nos comprometemos en dos cosas, en la tarifa eléctrica y en el combustible. ¿Por qué? Porque se puede. Seguir la trayectoria de aumentar impuestos y tarifas solo va a lograr que en Uruguay sigan cerrando empresas. De tantas cosas que dice Luis y después se ve que se olvida. De tantas cosas que dice Luis y después se ve que se olvida. No hay duda de que esas medidas serían muy positivas para muchos sectores. Me parece genial y es música para los oídos de todos los uruguayos y de los votantes, que le digan no vamos a aumentar impuestos. Pero ¿hasta qué punto se puede prometer con toda seguridad que son viables? Esa fue la pregunta que le hizo a la calle Ignacio Álvarez en la entrevista que le hizo en el 2019. Entonces no te puede pasar de ser bien intencionado, pero voluntarista, no realista y eventualmente no responsable. Catástrofes puede haber siempre, que Argentina se puede hacer pelota. Y el candidato aseguró que esas medidas eran totalmente posibles y se llevarían a cabo. Lo prometió aún bajo la innecesaria advertencia del periodista de que lo que estaba diciendo se estaba grabando. No podés descartar la necesidad de aumentar impuestos. ¿Vos la podés descartar responsablemente? Sí. Esto queda grabado y bueno, si sos presidente... No, pero aparte, por suerte, me alcanza con mi palabra. Pero apenas asumió como presidente, se demostró que habían sido promesas al aire, que no pensaba cumplir o que estaba muy mal preparado. Y sin embargo, muchos le creyeron. El precio de los combustibles aumentó muchas veces. Y según mis cálculos, en estos 4 años ya subió considerablemente más que en los últimos 5 del Frente Amplio. Aumentaste las tarifas y ahora, desde hace un tiempo, desde el Frente te vienen pegando y muchos uruguayos dicen, bueno, en este momento que nos quedamos sin laburo. Las tarifas de servicios públicos como OCE, Antel y UTE también aumentaron apenas asumir el nuevo gobierno, que criticó al saliente por no haberlas aumentado en enero. Cuando en realidad la calle criticaba al Frente Amplio por no bajarlas. Van por lo menos 3 ejercicios que la UTE le dice al gobierno central puede bajar entre un 7 y un 10% de la tarifa. Y el gobierno le dice no, voy a aumentar 6 o 7. Más impuestos, más tarifas y aumento de combustible, que a todas luces no solo no es necesario, sino que es negativo. ¿Y con los impuestos qué pasó? En el primer mes de gobierno redujeron el descuento del IVA en las compras con tarjeta de débito, pasando del 4 al 2% el descuento. ¿Qué argumentaba la calle sobre esta medida? Que aunque de hecho era una forma de recaudar más a través del impuesto del IVA, no se trataba de un aumento de impuestos, sino de una reducción del descuento al impuesto, lo que en términos prácticos es exactamente lo mismo. Porque no hay aumento de impuestos, simplemente que no hay un descuento. Los uruguayos estamos pagando más. Yo pago con tarjeta y ahora antes me descontaban 4 puntos de IVA y ahora me descuentan 2. No es necesariamente un aumento de impuestos. ¿Pero por qué lo hiciste entonces? ¿Qué? ¿Con qué objetivo lo hiciste? Porque necesitábamos más recaudación. Exacto, pero ¿por qué lo hiciste entonces? ¿Qué? ¿Con qué objetivo lo hiciste?
Porque necesitábamos más recaudación. Exacto. Pero no es un aumento de impuestos. Bueno, ¿cómo le llamás a aumentar la recaudación? Sí. Bueno, ¿cómo le llamás a aumentar la recaudación? Sí, aumentó 2 puntos el IVA, presidente. Bueno, pero vamos por eso. Porque pero... dice, lo damos por bueno como si no fuera. Porque la gente al comprar con tarjeta de débito va a estar pagando en vez del 96% de la factura, el 98%. Y el Estado está recaudando más. Creo que es una forma descarada e intolerable de tomarnos el pelo e insultar nuestra inteligencia y la confianza que le fue dada. Y voy a empezar citando a Onetti. Se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Otro argumento que dio fue que esa reducción del IVA del 4% favorecía sobre todo a las clases más altas, porque sin duda son los que poseen un mayor nivel de consumo. ¿Quién utiliza la tarjeta de débito? ¿Y quién es el mayor beneficiario? Son las clases altas, medias altas o altas. Pero eso no significa que también beneficiara a cualquier trabajador. Se usan mucho las familias de trabajadores, ¿no? Que les pagan. Entre paréntesis, quiero aclarar que para mí es discutible y debe discutirse la cuestión impositiva, ya que aumentar ciertos impuestos y para ciertos fines puede ser muy positivo para la sociedad. Por ejemplo, yo estaría muy a favor de un aumento de impuestos si así se nos garantizara erradicar el hambre. Pero la cuestión acá es el incumplimiento descarado de una promesa clave de su campaña y que era realizada, como dijimos, a los gritos, casi que golpeándose el pecho. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Es bastante polémico, me parece, que la calle ganara muchos votos probablemente por estas y otras promesas y después se olvide completamente de ellas, porque el Frente probablemente fue más realista y responsable y eso no fue apreciado. Cuando Lacalle volvió a ser entrevistado por Ignacio Álvarez, una vez que asumió la presidencia, el periodista le hizo notar que había incumplido la promesa de no aumentar impuestos. Sin embargo, asumiste y una de las primeras cosas que hiciste fue aumentar la recaudación vía IVA con el uso de tarjetas. Y hasta se mostró bastante molesto cuando Lacalle dijo que no era un aumento de impuestos, sino una reducción del descuento al impuesto. Porque necesitábamos más recaudación. Exacto. Pero no es un aumento de impuestos. Bueno, ¿cómo le llamás a aumentar la recaudación? Sí. Y hasta se permitió la ironía de repetirle la pregunta que le hiciera en 2019 como para tratar de asegurarse de que no lo volviera a cagar de nuevo con una trampa tan baja y ridícula. Vos ahora me dijiste que no vas a aumentar impuestos. Perdón. No vas a generar ningún tipo de iniciativa, no voy a decir la forma más clara, que busque generar mayor recaudación para el Estado a expensas de las contribuciones de los ciudadanos o de las empresas. Si yo te contesto, ¿vos me crees? Claro. No. No lo vas a hacer. No. Imposible. Imposible. Pero, y no sé si Álvarez se olvidó de esto o qué pasó, en 2019 Lacalle no solo había prometido en la entrevista que no iba a aumentar los impuestos, sino que además prometió específicamente mantener el descuento a las compras con tarjeta de débito. Repito, prometió específicamente mantener el descuento a las compras con tarjeta de débito. El descuento, me hicieron esa pregunta. Preguntale si hace eso, si el descuento con la tarjeta de débito va a seguir o no va a seguir. Sí, va a seguir. El descuento sigue. Sí. Bien, Sí, va a seguir. El descuento sigue. Sí. Bien. No derogamos la inclusión financiera, es como decir hay que volver al arado. Conmigo, duerman sin frazada. Esto significa que Lacalle no solo incumplió la promesa de no aumentar impuestos, porque redujo a la mitad el descuento al impuesto, que es exactamente lo mismo, sino que incumplió específicamente la promesa, repito, de mantener el descuento a las compras con débito. Si el descuento con la tarjeta de débito va a seguir o no va a seguir. Sí, va a seguir. El descuento sigue. Sí. Bien. Supongo que a muy pocos les debe extrañar esto, pero bueno, es una perlita más para notar de este collar de tomaduras de pelo de este gobierno.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que en marzo del 2023 el gobierno anunció una rebaja a los impuestos del IRPF e IAS. Eso no se puede negar, pero hay algunas críticas que se pueden realizar al gobierno a este respecto. Por ejemplo, que es una medida que no favorece a los más necesitados, que es a quienes se debería ayudar, contrario a lo que pasaba con el descuento al IVA, que favorecía a cualquiera que tuviera una tarjeta de débito, incluso a quienes cobraran un salario mínimo, que por supuesto no pagan IRPF. Y también se puede criticar que esta rebaja de impuestos, como decía Blanca Rodríguez, puede interpretarse como una forma de devolver y de forma atrasada los impuestos de más que se habían recaudado en los años anteriores a través del IVA. Es en cierta medida una devolución de lo que ustedes retuvieron. Otra observación más que crítica que se puede hacer sobre esta rebaja es que si bien fue publicitada de forma grandilocuente, no fue demasiado significativa para el bolsillo. Unos 80.000 uruguayos habrían dejado de pagar IRPF, lo cual suena muy lindo, pero el asunto es que pagaban muy poco. En resumen, hubo una rebaja de impuestos y eso se había prometido. Sí, es cierto, pero se hizo en el 2023 y esa promesa ya se había incumplido desde el primer mes de gobierno cuando aumentaron el IVA a las compras con débito. Como frutilla de la torta vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou sobre las promesas que se hacen y en realidad no se pueden cumplir. Pero como con nuestro equipo económico teníamos la obsesión de no prometer sin poder hacerlo, fuimos allí a ver dónde íbamos a obtener estos recursos. Y la diferencia en la campaña electoral fue algunos dijimos la verdad y los otros faltaron. ¿Qué se califica? Y yo creo que ahí está el centro de este asunto. Incumplió promesas y por ende no es creíble. Si hay, por ejemplo, un arrepentimiento, se cometió un error al decir que no iban a aumentar impuestos y tarifas y actuaron totalmente de manera contraria. Si prometieron, incumplieron y los mismos ahora prometen, yo desconfío. Eso fue una macana, ¿no? Macana es no cumplirlo, ¿no? Decirlo. Bueno, vos lo podés decir, nadie te obliga, pero si lo decís y no lo cumplís es mucho peor. Vos lo podés decir, nadie te obliga, pero si lo decís y no lo cumplís es mucho peor. Y visto lo visto, resulta casi cómico escuchar a Delgado, el candidato apoyado por el presidente, repetir las mismas promesas irresponsables que ya se incumplieron. No vamos a subir los impuestos, no vamos a subir los impuestos. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. Se terminó. Y estamos en condiciones de decir que si nos toca gobernar no va a haber suba de impuestos. Si prometieron, incumplieron y los mismos ahora prometen, yo desconfío. Suscríbete a Maximizar la Política. ¿Qué pasó? Necesitamos limpiar el celular. ¿Cómo hacemos para borrar los mensajes? No me supo responder. Y eso que es experto el tipo. Vos perdés el celular. Yo qué sé, en diciembre, enero se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Todo paso a paso. Yo lo que puedo decir es que a mí nadie me desmintió. Nadie me desmintió. Y que yo todo lo que declaré en fiscalía lo puedo probar. Y el que calla otorga.